La mañana en Greenwich comenzó con su tranquilidad de siempre. Catherine Morrison preparaba el desayuno del domingo mientras disfrutaba la luz del sol que entraba por las enormes ventanas. La mesa ya estaba lista, con platillos elaborados con ingredientes frescos cuidadosamente elegidos en Whole Foods. Había tostadas francesas con un toque de jarabe de maple, yogur orgánico con frutos rojos de temporada y un café recién molido que desprendía un aroma delicioso. Este ritual se había mantenido intacto durante toda su década de matrimonio. David Coffey siempre respondía a su llamado. Su esposo bajó las escaleras con su aire de hombre ocupado, a pesar de su gran responsabilidad como director de marketing en Harrison & Global. Sin embargo, los domingos estaban reservados para la familia, o al menos, eso aparentaba. Vestía un suéter de cachemira de Brooks Brothers, el epítome del hombre de negocios exitoso. Gracias, Kat dijo, dándole un beso en la mejilla antes de tomar su asiento habitual junto a la ventana. Afuera, la ciudad de Greenwich despertaba envuelta en una ligera neblina. Era domingo de cena familiar. Por la noche, su hermana April y sus padres se reunirían después del servicio en la primera iglesia presbiteriana. Compartir la comida casera de Catherine era una tradición de muchos años. Desde los aperitivos hasta el postre, su dedicación por hacer todo desde cero siempre había sido motivo de admiración. April había encontrado el éxito como influencer, con más de 500,000 seguidores en Instagram. Sus publicaciones mostraban su glamorosa vida en un lujoso departamento en Manhattan, desatando la envidia de sus fans. Bolsos Hermès, joyas Cartier y las últimas colecciones de Gucci adornaban su feed, siempre marcando tendencia. Sus padres, George y Mary Parker, eran una familia prominente en Greenwich, como miembros clave de la primera iglesia presbiteriana y del exclusivo Greenwich Country Club. Tenían una gran influencia social y organizaban eventos benéficos locales. La profunda voz de George destacaba en el coro dominical, mientras que Mary desempeñaba un papel central en la Asociación de Mujeres de la Iglesia. La mansión familiar, ubicada en una de las zonas residenciales más exclusivas, mantenía las tradiciones de la vieja Nueva Inglaterra. En el jardín impecablemente cuidado, las rosas que Mary tanto mimaba florecían con orgullo. Los niños del vecindario pasaban en días festivos con la esperanza de recibir las famosas galletas caseras de la abuela. Catherine, por su parte, era una consultora financiera inteligente y exitosa, con un salario de más de $300,000 al año como socia principal en una firma de contabilidad. A pesar de su exigente carrera, lograba equilibrar perfectamente su vida familiar y su voluntariado en la escuela dominical. Su reputación de mujer perfecta la precedía, cumplía con todas las expectativas tanto en casa como en el trabajo. Las redes sociales de Catherine estaban llenas de recuerdos preciados, viajes familiares a París, catas de vino en la Toscana, vacaciones de esquí en los Alpes. La familia Morrison Parker era admirada tanto en la comunidad de la iglesia como en los eventos de caridad. Para la cena de hoy preparé asado de cerdo a la provenzal, le informó a su esposo. Es el platillo favorito de April. Elegí un buen vino ayer también, agregó con una sonrisa. David asintió con la cabeza. Tu cocina siempre es la mejor. Después del desayuno, David se dirigió a su estudio. Catherine lo vio alejarse mientras comenzaba a preparar todo para la cena. Los cambios empezaron a finales de la primavera. David comenzó a llegar más tarde a casa, poco a poco. La frase, un nuevo proyecto en la región de Asia y el Pacífico, se volvió recurrente en sus conversaciones durante la cena. Cada noche, Catherine lo veía en su estudio, revisando correos electrónicos con atención, su rostro iluminado por la luz tenue del monitor. Se veía tenso, ansioso. ¿Estás bien?, le preguntó en varias ocasiones. Oh, es solo la diferencia horaria, respondía él. Lo que antes solía ser seguido por un «deberías descansar también», ya no lo era. Pequeños cambios se fueron acumulando. Un reloj Philippe Patek nuevo apareció en la muñeca de David. Dijo que era un regalo de agradecimiento de un cliente, pero Catherine sabía que él nunca había mostrado interés en los relojes de lujo suizos. Ese reloj parecía haber sido elegido para alguien más. Su armario empezó a llenarse de trajes más modernos, diseños juveniles que no tenían nada que ver con su estilo clásico de Brooks Brothers, Tom Ford, Saint Laurent y Dior, marcas a las que antes nunca les había prestado atención. De repente, comenzó a ir al gimnasio con frecuencia, a tomar batidos de proteínas, a cancelar sus partidos de golf de los fines de semana. Solo estoy tratando de cuidar mejor mi salud, dijo, sin más explicación. Pero Catherine sabía que algo más estaba pasando. Catherine sintió algo raro en el tono de su esposo cuando dijo eso. Los cambios no parecían casuales, sino intencionales, como si estuviera tratando de impresionar a alguien. Incluso su elección de loción cambió y, a veces,
Después de reuniones de trabajo, quedaban ligeros rastros de base de maquillaje en el cuello de su camisa. Mientras tanto, April también comenzó a comportarse de manera extraña. Cada vez cancelaba más las cenas familiares de los domingos con excusas como «tengo un evento importante con una marca» o «hay una reunión de emergencia con influencers». Sin embargo, esos mismos días, no publicaba nada nuevo en sus redes. La frecuencia de sus posts había disminuido notablemente. En lugar de fotos en fiestas glamorosas o selfies con ropa de diseñador, ahora publicaba momentos tranquilos en la casa de sus padres, todo con una vibra forzada. Mamá y papá no se han sentido bien últimamente. Quiero pasar más tiempo en casa. Cada vez que lo decía, evitaba la mirada de Catherine, pero cuando ella visitaba los fines de semana, sus padres parecían más saludables y enérgicos que nunca. Los estados de cuenta de la tarjeta de crédito mostraban compras cada vez más caras. Cartier, Tiffany. Cada vez que Catherine veía esas marcas, no podía evitar preguntarse cuánto dinero estaban gastando sus padres para mantener el estilo de vida de April. Su influencia en Instagram estaba decayendo, y para empeorar las cosas, cada vez iba menos a la iglesia. Ya no asistía a los servicios dominicales ni participaba en los eventos de caridad. Sus padres la justificaban con «ha estado muy ocupada con el trabajo», pero su tono sonaba forzado. Luego llegó el momento decisivo. Es un viaje de negocios para lanzar un nuevo proyecto en Hawái. David anunció que se iría 2 semanas. Lo que más inquietó a Catherine fue su actitud. Su esposo, que usualmente empacaba ligero, esta vez había comprado una nueva maleta Louis Vuitton. Revisándola de reojo, notó algo que le heló la sangre, una llamativa camisa hawaiana, como si se preparara para unas vacaciones en un resort de lujo. «No te preocupes, volveré pronto», dijo con un tono inusualmente dulce. Catherine sintió un escalofrío. Su despedida sonaba más culpable que afectuosa. Incluso la manera en que pisó el felpudo al salir tenía un aire ligero, casi despreocupado. Ese mismo día, llegó un mensaje de April. «Estaré ocupada un tiempo». Surgió una nueva oportunidad de negocio. «Mamá y papá también van a ayudar». Catherine leyó el mensaje una y otra vez. Algo no cuadraba. Decidió revisar las redes de su hermana, algo que rara vez hacía. El anuncio del viaje de negocios de David, la repentina ocupación de April, la participación de sus padres. Todo empezaba a encajar de una forma siniestra. El descubrimiento fue accidental. Encontró una cuenta secundaria privada con pocos seguidores y publicaciones discretas, pero lo que vio ahí le heló el corazón. Fotos familiares en un resort de lujo en Hawái. Desayunos en el Moana Surfrider. Cenas exclusivas en la Mer. David, sus padres, y April. En cada foto, su hermana se aferraba a su esposo como si fuera su amante. Con manos temblorosas, abrió la pantalla de confirmación de millas de la aerolínea. Boletos de primera clase para 4 personas. Reservaciones de vuelos a Hawái. Correos electrónicos de confirmación de hoteles de lujo. Todo había sido pagado con su dinero. La traición incluso había sido financiada con sus propios activos. Catherine apagó la computadora. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse. Se levantó en silencio y caminó hacia el armario. Sacó una maleta y comenzó a empacar lo esencial, un traje, documentos de identificación y la colección de pruebas que había reunido con los años. Su expresión ya no mostraba ni sorpresa ni dolor, solo una calma implacable. Abrió la aplicación de la aerolínea e hizo una reservación para coincidir con el vuelo de regreso de su esposo. La venganza tenía que ser perfecta. «Seré yo quien te dé la bienvenida a casa», susurró suavemente en la habitación oscura. A través de la ventana, el reflejo de Catherine se dibujaba contra el horizonte de Manhattan. Morrison, la estábamos esperando. James Sterling, uno de los mejores abogados de divorcio del país, la saludó en la recepción del piso superior. Detrás de él, el horizonte de Nueva York se extendía más allá de las ventanas. «¿Podría contarme más sobre su caso?». Catherine sacó con cuidado la evidencia que había preparado, pieza por pieza. Colocó sobre la mesa unidades USB, fotos impresas, registros de reservas de vuelos y extractos de tarjetas de crédito. Sterling revisó los documentos con atención. Impresionante recopilación de evidencia. Su mirada se detuvo en los registros de redes sociales. En particular, «esto es perfecto». Catherine mantuvo la compostura mientras hablaba. «Después de 10 años de matrimonio, por primera vez sospeché la traición de mi esposo, pero jamás imaginé que mi hermana y mis propios padres estarían involucrados». Sterling asintió en silencio. «Lo primero será proteger sus activos». Desde ese día, comenzó una preparación legal meticulosa.
El primer paso fue asegurar el control sobre las cuentas bancarias. Se movieron fondos de cuentas conjuntas y se abrieron nuevas cuentas individuales. También se protegieron los activos de inversión, colocándolos fuera del alcance de David. Otro punto urgente era confirmar los derechos de propiedad. La casa en Greenwich había sido heredada del abuelo paterno de Catherine, lo que significaba que podía reclamarse como propiedad prematrimonial con plenos derechos. Prepárese para congelar todas las tarjetas de crédito, instruyó Sterling, pero esperemos hasta el último momento para asegurarnos de que el golpe sea certero. La recopilación de evidencia continuó con mayor precisión. Se contrataron especialistas para preservar pruebas digitales, publicaciones en redes sociales, intercambios de correos electrónicos, registros de ubicación, todo guardado en formatos inalterables. Un asistente entró en la sala con un nuevo archivo en la mano. Aquí está el material obtenido del Departamento de Contabilidad de Harrison Global. Sterling lo tomó y leyó en voz alta. Encontramos serias irregularidades en los reportes de gastos de David Morrison, viajes de negocios ficticios, costos de entretenimiento inflados y compras personales disfrazadas como gastos de empresa. El fraude asciende a 6 cifras. El especialista en ti también reveló información sobre April Parker. Hemos confirmado más de $5 millones en deuda en los últimos 6 meses. Todo indica que se debe a una caída drástica en sus ingresos tras perder influencia en redes sociales. Catherine revisó las cuentas de su hermana. Sus seguidores habían bajado drásticamente. Los contratos con trendy marcas de lujo estaban en riesgo. Los patrocinios se cancelaban en silencio. Me preocupa también la situación financiera de mis padres, susurró Catherine. Los resultados fueron impactantes. La mansión en Greenwich ya tenía hipotecas importantes. La membresía en el Country Club tenía 3 meses de atraso. Incluso habían dejado de hacer donaciones a la iglesia. Una estrategia perfecta requiere aliados, dijo Sterling. El primer contacto fue con Harrison Global. La directora ejecutiva, la señora Morrison, escuchó con seriedad mientras el CEO, Thomas Hamilton, revisaba la información. Entiendo la situación, dijo con el ceño fruncido. Las acciones de David Morrison representan un grave problema de cumplimiento para nuestra empresa. El siguiente paso fue con el Departamento de Recursos Humanos. Su ascenso será congelado de inmediato, anunció Janet Smith. También estamos preparando la medida disciplinaria correspondiente. La red comenzaba a cerrarse. Los clientes clave del comité en la región de Asia-Pacífico fueron informados discretamente sobre la situación. Muchos confiaban en la experiencia de Catherine como consultora contable, y el contacto con las marcas asociadas a April se manejó con sumo cuidado. Este es un problema que afecta nuestra imagen de marca, declaró un representante de una firma de lujo. Ya estamos listos para la rescisión del contrato. El director de la agencia de publicidad estuvo de acuerdo. Su influencia ya no es confiable. Estábamos esperando un motivo para proceder. Las ondas de este escándalo se propagaron silenciosamente por la comunidad de la iglesia. Las acciones del señor y la señora Parker van en contra de nuestros valores, dijo el pastor con seriedad. Lamentablemente, el comité está preparado para tomar medidas apropiadas. Por último, se planificó la estrategia de respuesta en los medios. Queremos evitar una cobertura sensacionalista, aconsejó Sterling con cautela. Catherine asintió lentamente. Lo entiendo, pero deben enfrentar sanciones sociales definitivas. Se seleccionaron cuidadosamente fotografías como evidencia para los reporteros locales, asegurando la sanción más efectiva contra familias que valoraban su prestigio en la alta sociedad. El toque final, la confrontación en el aeropuerto. Se coordinaron detalles minuciosos, la ubicación exacta de los monitores de seguridad, el posicionamiento estratégico de cada persona involucrada. Todo procedió según un plan perfecto. 72 horas antes de la llegada programada, Sterling hizo una última verificación. Señora, ¿está segura de este método? Catherine miró por la ventana antes de responder. Sí, así es como se paga una traición. En el crepúsculo de Manhattan, los preparativos finales continuaron. Vestíbulo de llegadas, Aeropuerto Internacional JFK. Catherine esperaba, impecable en un traje blanco de Alexander McQueen, su maquillaje meticulosamente aplicado. Entre sus manos sostenía un ramo de rosas rojo oscuro, exactamente de la misma variedad que llevó el día de su boda, 10 años atrás. A su alrededor, las posiciones ya estaban establecidas. A la izquierda, el equipo corporativo. El CEO de Global Executives, Thomas Hamilton, se mantenía de pie con los brazos cruzados, su expresión impenetrable. A su lado, el director de ventas, James Walker, conversaba en voz baja con 3 clientes clave de la región de Asia-Pacífico. Junto a ellos, Janet Smith, la directora de recursos humanos,
Sostenía los documentos de despido disciplinario. A la derecha, el círculo de trabajo de April. El representante de Chanel observaba la puerta de llegadas con una expresión fría. A su lado, los representantes de Gucci y Hermès sostenían avisos de rescisión de contrato. Más atrás, el director creativo de la agencia de publicidad ya estaba deslizando fotos en su teléfono, evaluando a la nueva modelo de campaña. En el centro, la comunidad que alguna vez los había acogido. Los representantes de la primera iglesia presbiteriana estaban presentes. El pastor Jonathan Williams tenía una expresión triste. Los miembros del comité de la iglesia suspiraban con resignación, repitiendo oraciones en voz baja. Incluso los miembros del Greenwich Country Club estaban ahí, conocidos de toda la vida, pero en sus rostros solo había dolor por presenciar aquel día. En los monitores del vestíbulo, la información del vuelo apareció en grandes letras. Catherine revisó todo por última vez. A su lado, James Sterling inspeccionó los documentos legales antes de decir en voz baja: todos los preparativos están completos. El reloj marcó las 4. Un anuncio resonó por el vestíbulo. Vuelo a 382, llegando en breve. Catherine respiró hondo, enderezó aún más la espalda y esperó. 15 minutos después, las puertas automáticas se abrieron y los pasajeros comenzaron a aparecer. Las risas resonaban en el vestíbulo de llegadas. La voz de April se escuchó primero. ¡Qué viaje tan increíble!, comentó con entusiasmo mientras sostenía un nuevo bolso Birkin de Hermès. Realmente fueron unas vacaciones maravillosas, agregó Mary Parker, su madre, cargando bolsas de compras de marcas de lujo en ambas manos. Espero que podamos repetir el próximo mes. George Parker, su padre, lo siguió sacando una bolsa de golf de diseñador. Sí, pero la próxima vez hay que probar otro resort, dijo con aire despreocupado. La voz de David Morrison se sumó a la conversación. En su muñeca brillaba un nuevo reloj Patek Philippe. Los 4 caminaban con sonrisas amplias, radiantes tras su viaje, hasta que se detuvieron en seco. Sus rostros se congelaron al verla. Catherine avanzó lentamente hacia ellos, con un ramo de rosas rojo oscuro en sus manos. Bienvenido, su voz sonó anormalmente tranquila. David perdió el color de inmediato. April abrazó su bolso contra el pecho. Sus padres se quedaron sin palabras. Catherine desvió la mirada hacia los monitores del aeropuerto. ¿Comenzamos con la cronología? La gran pantalla se iluminó y comenzaron a reproducirse imágenes. La fiesta de Navidad del año pasado. David y April reunidos en secreto, lejos de miradas indiscretas. 24 de diciembre. Mientras yo trabajaba hasta tarde, la voz de Catherine sonó helada. Enseguida, imágenes de la cámara de seguridad de un hotel de lujo mostraron a David y April registrándose en momentos distintos. Luego, escenas de ellos juntos en restaurantes. Todo documentado meticulosamente. Catherine giró su rostro hacia su hermana. April, escuché que tienes una deuda de $5 millones. ¿Por eso te acercaste a él? ¿Tan desesperada estabas porque tus contratos estaban por expirar? El monitor ahora mostraba documentos financieros de April, extractos de sus deudas, correos electrónicos sobre crisis en la renovación de contratos, múltiples avisos de incumplimiento de pago y un gráfico con el desplome de sus seguidores en redes sociales. El rostro de April se volvió ceniciento. Catherine se volvió hacia David. ¿Te pesaba la presión de tu ascenso, una crisis de mediana edad? En pantalla aparecieron correos electrónicos internos, registros falsos de viajes de negocios, gastos de entretenimiento inflados. Todas las pruebas de su fraude corporativo. David tambaleó y tuvo que apoyarse en la pared. Entonces, Catherine se giró hacia sus padres. ¿Y ustedes? ¿Por qué los ayudaron? ¿Realmente pensaban pisotear mi vida sin consecuencias? Un silencio sepulcral cayó sobre el vestíbulo. El primero en romperlo fue Thomas Hamilton, el CEO de Global Executives, quien dio un paso adelante con expresión severa. David Morrison, queda oficialmente despedido. Los clientes de la región Asia-Pacífico tomaron la palabra de inmediato. Terminaremos todos los contratos con efecto inmediato. Janet Smith, la directora de Recursos Humanos, presentó los documentos. Despido disciplinario sin beneficios de jubilación. Luego, los representantes de las marcas de lujo dirigieron su mirada hacia April. La terminación del contrato es efectiva a partir de hoy, no hay posibilidad de restaurar tu imagen. El pastor Jonathan Williams miró a los Parker con tristeza. El comité de la iglesia ya tomó su decisión, serán expulsados de la congregación. Y finalmente, el presidente del Greenwich Country Club pronunció su veredicto. Se aprobó por unanimidad su retiro del club.
Las voces frías del comité de caridad añadieron el golpe final. Todos sus derechos de hospedaje han sido revocados. La sangre pareció drenarse por completo de los cuatro. David se desplomó de rodillas. April rompió en llanto. Sus padres se quedaron inmóviles, en estado de shock. En ese preciso instante, los fotógrafos de los medios locales dispararon sus flashes, capturando el momento exacto en que una familia de la alta sociedad quedaba destrozada. Catherine se quedó inmóvil por un instante. Luego, con una calma absoluta, dejó caer el ramo de rosas al suelo. Los pétalos rojo oscuros se esparcieron sobre el mármol brillante del aeropuerto, mientras el dobladillo de su traje blanco se balanceaba con elegancia. «Este es el precio de traicionarme», susurró. Dio media vuelta y se alejó con la cabeza en alto. Detrás de ella, solo quedaron los restos de una familia arruinada y pétalos de rosa esparcidos por el suelo. Un año después, desde su oficina en el piso 57, Catherine observó la ciudad a través del ventanal. Sobre su escritorio, una placa relucía con orgullo: Premio a la Contadora Destacada del año 2024. Aquel día en el aeropuerto marcó el inicio de su nueva vida. La caída de David fue rápida y brutal. Después de su despido disciplinario de Harrison Global, ninguna empresa quiso contratarlo. Sus fraudes con gastos inflados se convirtieron en un escándalo dentro de la industria, dejándolo sin opciones laborales. Además, el tribunal le ordenó pagar una pensión alimenticia considerable. Sin ingresos estables, tuvo que renunciar a su lujoso departamento en Manhattan. Los rumores dicen que ahora vive en un viejo apartamento en el Bronx, sobreviviendo con trabajos temporales. «Señorita Parker, su exesposo ha intentado contactarla», murmuró su secretaria un día. Catherine apenas reaccionó, solo negó con la cabeza. «No es relevante en mi vida». La caída de April fue igual de humillante. Su influencia en redes sociales desapareció por completo. Su número de seguidores cayó en picada, por debajo de los 100.000. Uno a uno, sus contratos con marcas de lujo fueron cancelados. Ninguna empresa quiso asociar su imagen con la de una socialité caída en desgracia. Los rumores dicen que tuvo que dejar su elegante apartamento en Manhattan y ahora vive en una casa compartida en Brooklyn. Su vida de glamour y exclusividad quedó en el pasado. «April quiere hablar con usted. Busca una reconciliación», dijo su abogado al teléfono. Catherine respondió con calma. «No es necesario». El destino de sus padres fue aún más trágico. Expulsados de la iglesia, completamente excluidos de la alta sociedad, obligados a desaparecer de los círculos de caridad, para pagar sus deudas, vendieron la mansión en Greenwich. Ahora, según se dice, sobreviven con una modesta pensión en un pequeño pueblo de Connecticut. Un día, la secretaria de Catherine le informó que había llegado una carta de su madre. Catherine la tomó en silencio, y la deslizó en la trituradora de papel sin dudarlo. Después del aeropuerto, la vida de Catherine había tomado un nuevo brillo. Se mudó a la Upper East Side de Manhattan y fundó su propia firma de consultoría contable. Su experiencia se volvió más valorada que nunca, y Parker Consulting rápidamente se convirtió en la firma más confiable de Wall Street. También construyó una vida sólida en su nueva comunidad. Participaba en actividades en la iglesia de Central Park, apoyaba becas para niños y donaba a organizaciones de protección ambiental. Todo hablaba de su nueva forma de vivir. Cuando una editorial le propuso escribir un libro sobre su escándalo, ella rechazó la oferta con cortesía. «Dejemos que el pasado permanezca en el pasado». En sus días libres, disfrutaba correr en Central Park, pasar tiempo en el Museo Metropolitano de Arte, y a veces ir a ver un musical de Broadway. Por encima de todo, había recuperado su paz mental. «¿Eres feliz?», le preguntó un amigo cercano en una cena. Catherine sonrió con tranquilidad. «Sí». Tal vez por primera vez en el verdadero sentido de la palabra. Su escritorio estaba lleno de planes para el próximo mes. Apertura de la nueva sucursal en Londres. Simposio Internacional de Contabilidad en París. Vacaciones en Milán. «Señorita Parker, la junta está a punto de comenzar», anunció su secretaria. Catherine se levantó con gracia. A través de la ventana, Manhattan comenzaba a iluminarse con las luces del anochecer. Los traidores del pasado pasaban sus días arrepentidos en sus respectivos rincones de la vida. Pero para Catherine, la vida apenas comenzaba. «Por favor, preparen los materiales para el nuevo proyecto», ordenó mientras caminaba con paso firme hacia la sala de conferencias. Ya no había sombras del pasado detrás de ella. En lo alto del cielo nocturno, la luna llena brillaba sobre Manhattan, iluminando un nuevo capítulo. Mañana, una vez más, Catherine Parker seguiría avanzando hacia nuevas alturas. Esta vez,
sin miedo a la traición de nadie.